Buenas tardes, mi nombre es Brenda Mayrani Figueroa Álvarez y voy a presentar el tema Revisión bibliográfica de las tesis y tesinas que tratan el tema de coronas de acero cromo del 2000 al 2005 en la UNAM, dirigido por el maestro Héctor Ortega Herrera. Este trabajo es una investigación documental con el objetivo de reseñar trabajos realizados anteriormente sobre el tema de las coronas de acero cromo resguardadas en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México en el periodo 2000 a 2005 con el propósito historiográfico de catalogar distintos trabajos del área de odontopediatría. El análisis crítico permite la adquisición de una actitud objetiva, lógica y crítica frente al planteamiento de posiciones diferentes a la propia. Se debe de considerar al pensamiento crítico para un análisis crítico porque es el proceso mental disciplinado que hace uso de estrategias y formas de razonamientos que utiliza la persona para evaluar argumentos o proposiciones, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. La conexión de estos dos conceptos es el resultado de la investigación, que es resolver un problema a partir de una obtención de datos que serán analizados bajo distintas cualidades y determina la solución a la incógnita inicial, tendiendo a revisar también el concepto de investigación documental, que consiste en la selección y compilación de información a través de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos. Hablemos sobre el BOOM, o el Boletín Odontológico Mexicano, que es una fuente primaria de investigación y tiene carácter de revista de divulgación científica. Fue publicado desde el año 1920 a 1966 y tuvo como primer director al doctor Ricardo Figueroa, quien también fue el primer doctor que impartió la materia de odontopediatría cuando se integró al plan de estudios. La maestra María Ruth Guerrero realizó su tesis de maestría sobre el boom, que consistía en hacer un resumen de los diferentes artículos que se publicaron de 1920 a 1935. Es importante este trabajo porque crea una noción en contexto de la historia odontológica en México, en un periodo de tiempos de revueltas en el país y la posguerra del 14. El método propuesto para el registro de información es el que se ha seguido para este trabajo. En el seminario de titulación de odontopediatría anteriormente se había realizado este tipo de trabajo historiográfico de catalogación sobre las tesis de los años de 1933 a 1953, que fue presentado en 3 tesines del seminario. La revisión se suspendió cuando en la década de los 40 aumentó significativamente el número de tesis por año. Se retoma la intención de catalogar y reseñar y seleccionar el tema de coronas de acero cromo porque en la base de datos de Tesis UNAM se obtiene un registro de 52 tesis y tesinas que tratan este tema desde 1979 hasta el 2019. Por lo tanto es un tema recurrente, además de que ha pasado más de medio siglo desde que se empezó a utilizar en odontopediatría y sigue siendo un tratamiento que se elige actualmente por ser efectivo, duradero y práctico. Hablemos sobre la historia de la odontopediatría en México. La odontopediatría ha tomado relevancia dentro de la Facultad de Odontología, que está dentro de la modalidad del seminario de titulación, siendo uno de los más antiguos existiendo 64 ediciones que a lo largo de 32 años se han publicado cerca de 2000 tesinas de investigación. En las primeras décadas del siglo no existía la materia de clínica infantil o odontopediatría, y a los niños se les trabajaba exclusivamente para quitar el dolor, es decir, extracciones. Durante los primeros años del Consultorio Nacional de Enseñanza Dental, anexo a Medicina, bajo la presidencia de Porfirio Díaz, se aprobó un programa donde los alumnos realizaban visitas a los niños de educación primaria bajo la supervisión de los profesores. Entre la década de los 40 y los 50 son los años donde se marca el surgimiento de la práctica metódica de la odontología infantil en México. En el boom, en esta década, se encuentran publicaciones que tratan temas sobre la dentición infantil, que incluyen erupción dental, tratamientos pulpares y limpieza en dientes temporales, entre otros. En 1942 el doctor Félix Leisegui entra a la historia porque queda a cargo del Centro de Higiene y Estación de Adiestramiento de Tacuba, anexo a la Escuela de Salubridad, institución que solidaría el trabajo de los centros de salud de la Secretaría de Salud. Es el jefe del departamento dental del Centro de Tacuba, donde se van a capacitar jóvenes cirujanas dentistas durante la realización de su servicio social, como Fanny Sánchez, María Elena Castro, Amelia Horta y Luz María Gallo. En 1950, María Elena Castro viaja a Michigan
becada por la Fundación Kellogg's. Y ahí conocerá a su maestro, el Dr. Thomas Harrison, quien impartirá el curso de odontopediatría en la Escuela de Graduados de Medicina División Odontológica por primera vez. En 1952, la maestra Castro regresa a México y capacita a muchas de sus alumnas del servicio social en el Centro de Higiene de Tacuba. Estas alumnas serán más tarde profesoras de la Escuela Nacional de Odontología. Los cirujanos dentistas interesados en la odontología infantil se organizarán y fundarán junto con Fanny Sánchez como la primera presidenta la Sociedad Mexicana de Odontología Infantil, que tenía como objetivo propagar la enseñanza y difundir a través de cursos y conferencias los conocimientos actualizados de la odontopediatría. En la década de los 70 se incorpora la maestría de odontopediatría en la División de Estudios de Posgrado. Con el cambio de escuela a facultad, alcanza su desarrollo institucional dentro de la UNAM hasta nuestros días, mediante actividades como nuestro seminario de titulación. La primera tesina en revisar será Historia de las coronas de acero cromo, que fue escrita por Luis Miguel Carpora Luna, asesorada por el maestro Héctor Ortega Herrera. Este trabajo está dividido en 7 partes. Como dice el título, este trabajo trata sobre la historia de las coronas de acero cromo, pero no solo en su enfoque pediátrico, sino desde el inicio de las coronas en prótesis y cómo fue su avance hasta lograr su uso en pediatría. Habla sobre las aleaciones que se usaban para realizar las coronas, como el oro y el platino irradiado, y los procedimientos de elaboración de coronas metálicas, resaltando el método de construcción de las coronas macizas, que los divide en 2, el de secciones soldadas y el de estampado sin soldaduras. Uno de los capítulos menciona la historia del acero cromo, donde el dato más importante es el que en 1931 se origina la era del acero inoxidable en prótesis. En el apartado de usos de odontopediatría menciona los objetivos de las coronas de acero cromo, que son restablecer la anatomía y función coronal del diente, crear una adecuada relación oclusal y restablecer la dimensión mesiodistal coronal correcta, preservar y mantener la salud dentoalveolar, durar hasta el momento de la exfoliación. En las indicaciones que se mencionan son las lesiones cariosas que involucran múltiples superficies, como caries primaria, recurrente y secuelas de caries, en las formaciones de las estructuras de los tejidos dentales, como hipoplasia del esmalte, hipocalcificación, amelogénesis o dentinogénesis imperfecta, además de ser el retenedor para anclaje de mantenedores de espacio y de aparatos removibles y fijos, en denticiones de niños con riesgo elevado de caries. En el análisis podemos decir que esta tesina habla sobre la importancia de la historia de las coronas de acero cromo y cómo fue su evolución al pasar de los años. En la actualidad se siguen utilizando las indicaciones para realizar este tratamiento. El segundo trabajo revisado fue Situación actual de las coronas de acero cromo en dientes posteriores en odontopediatría, escrita por Óscar Javier Borrallo, dirigida por el Dr. Carlos González Lukasevic. Esta es una tesis que pertenece a la Universidad Latinoamericana, que contiene 5 capítulos más introducción y conclusiones, pero dentro de la tesis tiene varios subtítulos que no mencioné en el índice. Esta tesis trata principalmente de las indicaciones y contraindicaciones, usos y ventajas, además de técnica de colocación de las coronas. Esta tesis tiene varios puntos que llaman la atención, como aquellos que solo son mencionados pero no descritos, como en el caso de indicaciones hace mención a usar coronas de acero cromo en dientes permanentes jóvenes. En la actualidad se destina este tratamiento en pacientes que presentan alguna discapacidad por el hecho de que no suele haber un tratamiento posterior. También hace mención que se pueden ocupar las coronas de acero cromo como restauraciones intermedias. Esto se debe a que cuando un molar no esté totalmente erupcionado pero ya haya tenido una caries, se puede utilizar este tipo de tratamiento en lo que se puede hacer un tratamiento completo. En el apartado de contraindicaciones también existen los puntos donde solamente son mencionados y no justificados. Entre ellos existe el punto donde dice que no se debe de colocar coronas de acero cromo en pacientes que tengan alergia. Esta alergia es causada por el níquel que contienen las coronas de acero cromo. Causan dermatitis al contacto, pero es rara. Si el paciente llegara a tener esta alergia, se debe de anotar en la historia clínica para encontrar un tratamiento correcto.
Otro punto que dice que es como una contraindicación es el no colocar coronas de acero cromo si el paciente tiene gingivitis marginal. La gingivitis marginal debe de ser tratada antes de colocar la corona de acero cromo porque esto es un factor de riesgo que va a aumentar la enfermedad. Entonces se debe de realizar una historia clínica adecuada para saber que esta enfermedad se debe de tratar antes de colocar las coronas de acero cromo. En el capítulo de procedimientos clínicos hace mención de varios procedimientos que ya no se realizan en la actualidad, como el hecho de utilizar un vernier para medir la corona clínica para saber qué corona seleccionar. Actualmente se sugiere usar los modelos de estudio para la selección de coronas. Y cuando la profundidad de la caries sea por debajo del margen gingival, da el dato de utilizar amalgama para reconstrucción. Actualmente se sugiere el uso de ionómero de vidrio cuando exista este tipo de caries. El tercer trabajo que se realizó fue una tesina que tiene formato de tesis que lleva por nombre Rehabilitación bucal con coronas de acero cromo en niños de 2 a 5 años que asistieron en la Clínica Periférica Xochimilco en el periodo escolar 2003 a 2004, escrita por Juanita Rodríguez Salinas y dirigida por la maestra Rosina Pineda y asesorada por el cirujano dentista Manuel García Luna. Esta tesina pertenece al Seminario de Salud Pública, contiene 7 capítulos, más subtítulos y conclusiones. En el primer capítulo trata sobre los antecedentes, inicia con Pierre Fauchard y la primera descripción de una corona y termina con el Dr. Hombre, quien introdujo a la odontología infantil el uso de coronas preformadas o de acero inoxidable. Menciona las distintas teorías de la caries, como la teoría proteolítica, la teoría protolisis-quelación y la desmineralización, además de la fosfatalgilana bacteriana, la desfinciación obstruccional, la triada de Keyes y el diagrama de Newbrough. Menciona las indicaciones que son en pacientes que tengan amelogénesis o dentinogénesis imperfecta, en pacientes que hayan tenido tratamientos pulpares y como contraindicaciones en dientes jóvenes permanentes o en pacientes que tengan patología apical existiendo dolor espontáneo. Menciona las indicaciones que son en pacientes que tengan amelogénesis o dentinogénesis imperfecta, en pacientes que hayan tenido tratamientos pulpares y como contraindicaciones en dientes jóvenes permanentes o en pacientes que tengan patología apical existiendo dolor espontáneo. En los siguientes capítulos se enfoca en dar una estadística de prevalencia de enfermedades bucales durante un año escolar en la Clínica Periférica de Xochimilco, donde toma como referencia los tratamientos con coronas de acero cromo. Cada cierta cantidad de años es bueno hacer una recolección de información y hacer un resumen para lograr una base de datos segura donde después se puede investigar y tomar lo más importante. Al mismo tiempo da un contexto de la historia de la odontopediatría.